cuando hablamos acerca del medio ambiente, ¿ya? Esto es Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar justamente de algunos elementos que tienen que ver con la madre naturaleza y todos los elementos que van a afectar, digamos, ¿no? Pero lo principal, digamos, no es que esto está legislado y dentro de la legislación que está, digamos, no tiene algunas repercusiones en lo que es el ejercicio de la profesión, ¿ya? Entonces, las emisiones de carbono, el sonido, el ruido, digamos, ¿no? Entonces, contaminación de aguas y demás cosas que son parte de lo que es el medio ambiente o lo que es medio ambiente, es parte de lo que nosotros llevamos en nuestras carreras, ¿ya? Entonces, si usted tiene algún tipo de afectación, entonces la ley 1333 hace que a usted le detengan la obra, ¿ya? Por lo tanto, usted no puede hacer ese tipo de acciones, digamos, ¿no? Y esto de acá se elabora a través de un PASA, se llama, Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental, que es producto de manifiestos ambientales, de fichas ambientales. Entonces, ¿qué resulta que los arquitectos deberían hacer? Entonces ahí se da usted cuenta de que la universidad a usted le falló. Usted llevó ecología, que era, ya, el tratamiento de la basura, digamos, ¿no? Entonces, o la escurrentía del agua, digamos, ¿no? Entonces esas huevadas llevó, digamos, ¿no? Y no llevó justamente las fichas ambientales, manifiestos ambientales y demás, ¿ya? Entonces, dentro de ello, no para subsanar, digamos, sino para que ustedes tengan el material para que puedan hacer algo, por lo menos. Entonces, yo en esta materia les comparto a todos mis alumnos les comparto siempre justamente fichas ambientales, les comparto la matriz de Leopold, que es con la que se hacen las fichas ambientales, donde se ve, por ejemplo, las afectaciones al agua, al aire, digamos, ¿no? A la tierra, digamos, ¿no? A la biomasa, a todo lo que es la flora y la fauna, y la parte socioeconómica, que por lo general cuando uno hace un edificio es algo positivo, digamos, ¿no? Entonces, si estás haciendo vivienda y tenés que sacar todos los árboles de un montecito, digamos, ¿no? Entonces estás afectando el medio ambiente, ¿ya? Pero, digamos, no estás construyendo viviendas sociales donde la gente va a poder tener un techo sobre su cabeza, beneficiando a X cantidad de gente, no sé, ¿ya? Entonces, esas situaciones vienen ligadas al medio ambiente, pero son muy relacionadas con nuestro trabajo, ¿ya? Esto es un vistazo superficial a eso, ¿ya? Entonces, bien superficial, ¿ya? Porque se supone, como les digo, que ustedes ya deberían conocer este tipo de temas, ¿ya? Esto llamamos gestión ambiental. Entonces, la gestión, cualquier acción que se llega para llegar a un fin, y ambiental, todo lo referente al medio ambiente, el entorno o nuestro alrededor, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación de un arquitecto, formación, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos hablando de que el arquitecto entra a la facultad a estudiar. Entonces, estudiar es una palabra muy vaga en ese sentido. No estamos hablando que el estudiante entra a capacitarse. Entonces, capacitarse es capaz de hacer algo. Entonces, ya. Entonces, no estamos hablando en realidad de que el estudiante de arquitectura, entonces, entra a la facultad, digamos, ¿no? A estudiar o a capacitarse, o cualquier sinónimo de eso. Entra a formarse. Entonces, la formación implica dos aspectos. La ciencia, que es todo lo que implica la capacitación, el estudio y demás, o sea, el conocimiento de algo, de un hecho, de un hito. Entonces, y la conciencia, saber, digamos, ¿no? Que las cosas que uno hace están bien hechas o mal hechas, ¿no? Entonces, a eso llamamos conciencia. Entonces, la formación es igual a la ciencia más conciencia. Entonces, ¿qué es lo que implica la concienciación ambiental? Entonces, tener esa conciencia de saber qué cosas están bien o están mal en torno al medio ambiente, ¿no? Entonces, dentro de eso, estamos hablando acerca de la reducción de la capa de ozono, la contaminación del aire, el calentamiento global, contaminación de agua, disminución de recursos naturales, productos químicos tóxicos, residuos, contaminaciones, calidad de vida y pérdida de biomasa, ¿ya? Entonces, cada uno de esos aspectos son relativos al medio ambiente, ¿ya? Entonces, y nosotros tenemos que tener total conciencia de ello. Cuando uno hace un análisis, digamos, ¿no? Para ver una obra, entonces, cuando usted hace una obra en sí, antes de iniciar, uno de los requisitos, por ejemplo, es la licencia de construcción. O sea, usted saca sus papeles de las casas, voy a construir una casa, listo, está la casita, hermosa, digamos, diseño hermoso, todo lo que usted quiera. Entonces, pero cuando ya va a comenzar a construir, le piden la licencia de construcción. Y uno de los requisitos de la licencia de construcción es la licencia ambiental.
que si el arquitecto no sabe hacerla, en el caso de ustedes no saben hacerla, porque les aseguro que ustedes en medio ambiente no llevaron justamente todo lo que eran licencias ambientales, manifiestos ambientales, ni tampoco los pasa, el plan de documento y seguimiento ambiental. Yo sé que llevaron ecología. ¿Ya? Le digo porque yo salí de esta universidad. ¿Ya? Entonces, sé lo que llevan, digamos, ¿no? Ahorita. Entonces, antes no tenía que llevar, tenía que ser un docente que sea pues pertinente y que sepa hacer esas cosas. ¿Ya? Pero, bueno, ya les falló, así que tendrán ustedes que buscárselas. Los sistemas de gestión ambiental funcionan a través de enfoque de el plan de calidad ambiental. Entonces, estos planes, ¿cómo funcionan? Digamos, ¿no? Esto es lo que se llama un sistema de mejora continua. ¿Ya? Entonces, se planifica, fíjense, se hace o se implementa, luego se comprueba o se verifica, se revisa y se mejora y luego se vuelve a planificar. ¿Ya? Un ejemplo que siempre pongo yo de esto, ¿ya? Es, por ejemplo, los edificios Macororó. Ustedes se fijaban que antes los Macororó tardaban 4 años en construirse y tomaban, qué sé yo, estos elementos mecánicos tipo grúa, perdón. Y las grúas, que es lo que hacían, digamos, ¿no? Llevaban material hasta arriba, digamos, ¿no? Pero eran móviles, eran alquiladas, digamos, ¿no? Tenían cierta cantidad de gasolina que gastar y demás cosas. Entonces, pucha, gastaban harta plata en eso, en grúas nada más, porque son edificios grandes. Entonces, su plan de sistema de gestión ambiental o su sistema integrado de gestión igual, digamos, ¿no? Porque aplica en todo, digamos, ¿no? Esto. Entonces, mejoraron la gestión ambiental al momento que no tienen elementos que generen contaminación. Lo otro, digamos, ¿no? Mejoraron su sistema de calidad. ¿Por qué? Al momento que ellos decidieron de que ya no iban a contratar grúas, por ejemplo, externas y móviles, y comenzaron a construir torres, entonces comenzaron a construir torres, digamos, ¿no? Invirtieron harta plata en construir torres justamente que tengan una grúa encima. Entonces resulta que estos señores, en vez de terminar sus obras en 4 años, la terminaban en 2. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, implica justamente que están ahorrándose dinero, que están ahorrándose un montón de cosas, ¿no? Vamos a admitir más compañeros, ya está. Entonces, y este sistema lo vamos a ver justamente en distintos lugares, ¿ya? Esto se llama mejoramiento continuo, ¿ya? Es uno de los requisitos que tiene justamente cualquier sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de gestión ambiental? Fíjense, tenemos las políticas ambientales, estas se producen en la planeación, entonces la planeación se implementa a través de operaciones, se verifica y se hace una evaluación correctiva y luego se revisa por la gerencia y se vuelve de nuevo a la política ambiental. ¿Ya? Entonces, es un ciclo. Entonces, esta cosa de acá va dando vueltas, digamos. Entonces, cada vez se mejora. Eso llamamos mejora continua. ¿Ya? Por favor, apaguen sus camaritas. ¿Ya? No es porque no nos agrade verlos, compañeros. ¿Ya? Pero el problema que tenemos es que gastan más datos cuando ustedes ponen sus cámaras. ¿Ya? Apaguen su cámara. El iPad de Gillian igual. Las políticas ambientales. ¿Qué son las políticas ambientales? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, las define el máximo nivel directivo, son apropiadas para cada organización, tienen el compromiso, dicen, fíjense, según la ISO 14000 y su norma aplicativa, que eso ya lo explicamos en la anterior clase, es la 14001. Entonces, tienen el compromiso de mejora continua. Entonces, si tienen un proceso que daña menos al medio ambiente, tienen que aplicar ese proceso, digamos. Entonces, prevención a la contaminación. Entonces, lo mejor es prever antes que contaminar y tratar de arreglarlo, ¿ya? Entonces, y el cumplimiento legal. Entonces, en cumplimiento legal vamos a ver que hay algunos elementos que nosotros vamos a considerar, como por ejemplo la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, el CUO, el Código de Urbanismo y Obra. Entonces, y otros elementos legales, como por ejemplo el Código Civil, digamos, ¿no? Que justamente tiene algunas características, digamos, ¿no? Respecto a lo que es compartir una servidumbre con un vecino, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, la típica, digamos, ¿no? De
del racimo, digamos, ¿no? Que cuelga del vecino, digamos, del racimo de frutas que pasa la barda y cuelga al vecino, digamos. Entonces, ¿a quién le pertenecen las frutas, digamos, ¿no? ¿Al vecino o a la persona que es dueña del lote, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos justamente la planificación. El secreto de la planificación, ¿cuál es? La planificación está en adelantarse al problema, ¿ya? Cuando usted llega a una obra, por ejemplo, y usted llega a la obra y resulta, arquitecto, mire, digamos, no estamos botando el agua hacia la calle, digamos, ¿no? Y se están quejando los vecinos. Entonces, usted ahí no está planificando, usted ahí está improvisando. Cuando usted planifica, usted dice, bueno, vamos a tomar esta agua y la vamos a poner directamente a la, qué sé yo, a la salida de agua o no sé qué vainas más, digamos, ¿no? Que pueda tener usted en un edificio, en un lote o donde sea, ¿ya? Entonces, pero lo planifica, ¿ya? Dentro de la planificación están los aspectos de impacto. Pregunta de examen, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental? ¿Ya? Que son parecidos, pero se van a dar cuenta de que un aspecto no hace nada. Entonces, un aspecto es algo que usted considera, digamos, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la lluvia, digamos, no es un aspecto, ¿no? Por ejemplo, la basura es un aspecto. El impacto ya es otra cosa, digamos. El impacto es cuando ya cambias ese medio ambiente, o sea, todas las acciones que has hecho cambian ese medio ambiente y justamente hacen que cuando vos derramaste petróleo, o sea, hay un derrame de petróleo, una belleza, digamos, entonces eso es un aspecto. El impacto es, por ejemplo, la muerte de peces, digamos, ¿no? Entonces, que a veces ni siquiera tiene relación. Entonces, requisitos legislativos, las leyes y lo demás, objetivos y metas, un objetivo, por ejemplo, hace referencia a cómo llegar a una meta. Entonces, por decirle, digamos, ¿no? Las metas serían el objetivo general. Entonces, por ejemplo, usted quiere diseñar algo, entonces, y los objetivos específicos deberían hacer, qué sé yo, lo que usted necesita para poder diseñar. Por ejemplo, conocer las normativas, conocer las opciones de lugares y demás cosas. Y los programas de gestión ambiental, o sea, ¿qué programas hay? Por ejemplo, los PASA, lo que les comento, digamos, ¿no? O sea, los PASA es lo más básico que hay. Entonces, el programa de ecuación y seguimiento ambiental, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Los distintos pasos para justamente paliar una situación que daña el medio ambiente, ¿ya? Súper importante eso, porque si usted no conoce esas cosas, va a tener el problema de que le van a parar su obra, ¿ya? Mejoramiento continuo. Pregunta de examen. ¿Qué es el mejoramiento continuo? Entonces, es el proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr progreso en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la organización, cualquiera sea esta. ¿Qué es la prevención a la contaminación? Es el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación. Puede incluir reciclado, tratamientos, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales, etc. ¿Ya? Entonces, la prevención justamente inicia y termina igual con la capacitación, ¿no? Los cumplimientos legales. Todo lo que es medio ambiente está ligado a la ISO 14000 y su norma aplicativa que es la ISO 14001. En este caso, bueno, es del 2004, pero ahorita ya hay la ISO 14001 del 2015, ¿ya? Que igual tiene una serie de ecuaciones para nuevas características, digamos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de Wi-Fi, digamos. Entonces, una gestión ambiental acerca del sistema de Wi-Fi, digamos. Entonces, ¿qué distancia debe haber de una persona hacia una antena, digamos, ¿no? Entonces, y eso son normativas internacionales, digamos, ¿no? El animalito que agarre y me diga la red 5G, digamos, ¿no? Lo peor que hay, que no sé qué, es un sistema de señal. La persona que me relacione esta cosa, digamos, ¿no? O sea, va a pecar de ignorante, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque no conoce. Entonces, y eso es ignorancia, ¿entienden? Entonces, y estas normas, por ejemplo, se han actualizado en el 2015 justamente por eso, porque hay nuevos sistemas de justamente de contaminación, digamos, ¿no? O sea, a través de señales de microondas, señales de otro tipo, digamos. Entonces, y ese tipo de cosas ya están normados con una ISO. Por eso es que las antenas que son dañinas, no sé qué, tienen que elevarse mucho más altas, digamos, ¿no? Entonces, y no falta el animal que relaciona eso con el COVID, digamos, ¿no? Ah, sí, digamos, son moléculas supermutadas por 5G, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace algo así? Entonces, ¿cómo es que alguien que está estudiando en la universidad se cree semejante bobada? ¿Ya? Pero hay gente que lo hace, ¿ya? Entonces, hay gente que cree todo lo que pilla en internet, pero más o menos viene ligado. Esa es una parte del cumplimiento legal. Tenemos las políticas del sistema de gestión ambiental, que son las políticas que manejan, digamos, ¿no? O sea, cualquier empresa siempre tiene justamente que pensar en el medio ambiente, en el futuro del país y demás. Entonces, identificar los requisitos legales. Entre los requisitos legales vamos a tener los requisitos legales comunes. Entonces, Ley 1333, el Código de Urbanismo y Obra, el Código Civil, digamos, ¿no?
y la verificación del cumplimiento de esos requisitos. Entonces, para esto de acá se hacen planillas de verificación. Entonces, un checklist simplemente donde usted dice, se ocupó, qué sé yo, máscara sí, digamos, entonces se ocupó algún descontaminante sí, digamos, entonces todo ese tipo de cosas, ¿ya? Requisitos legales típicos, fíjense, límites de emisión de ruidos, por ejemplo. Entonces, les doy el ejemplo de nosotros, ¿ya? En la facultad, alguna vez hicimos algo que se llamaba La Voz del Hábitat. Entonces, que era un concurso. Entonces, yo lo dirigía el concurso, yo estaba de maestro de ceremonia. Entonces, y dentro de eso, resulta que hicimos bulla, obviamente, pusimos parlantes, pusimos micrófono, pusimos guitarra, pusimos todo. Entonces, y la gente iba y expresaba, se expresaba ahí, digamos, ¿no? Entonces, iba y decía, digamos, ¿no? Cantaba, bailaba, hacía lo que sea, ¿ya? Entonces, La Voz del Hábitat se llamaba el evento. Y resulta que nuestros vecinos o algún colega, digamos, no estaba molesto con la bulla. Entonces, y resulta que nos denunció a la alcaldía. Entonces, y la alcaldía vino con un medidor de decibeles y nos hizo la observación, digamos, ¿no? O sea, vino aquí a donde estábamos nosotros, obviamente donde estaban cantando los chicos. Entonces, y dijo, bueno, esto supera los 4 decibeles, por favor cancele su evento. Entonces, apague todo y cierre todo. No, no, no. Aquí es donde una persona debe demostrar pericia, ¿ya? Entonces, uno, digamos, ¿no? En el caso de la facultad, abarcamos casi una rotonda. Por lo tanto, si alguno de los vecinos se ha quejado acerca de la bulla, entonces usted tiene que mandarlo al tipo que va a hacer la medición a la acera de la persona donde están haciendo la queja. Y desde esa acera recién deben medir ellos si llega a 4 decibeles. Entonces, las ondas de acústica, entonces se van dispersando, digamos, ¿no? Y cuando llegan hasta el otro lado de la calle, entonces no llegan a los 4 decibeles, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan justamente a eso que nosotros terminamos de hacer nuestro evento, o sea, toda la fiesta, todo lo demás que vino, entonces lo terminamos de hacer, entonces sin ningún problema, y bueno, lastimosamente, digamos, ¿no? Para muchas personas el límite es 4 decibeles y si yo tengo una bulla que no llega hasta su casa a los 4 decibeles, pues se la tiene que aguantar, digamos, ¿no? Entonces, hay permisos para todo, fíjense, permisos para actividad, digamos, ¿no? Si quiero hacer una kermés, una fiesta, una cosa, ahí hay los permisos, entonces, y no te permite salir en los 8 decibeles igual, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es un algo sin permiso, son 4 decibeles lo máximo. Control de contratista y ser para la disposición de residuos, entonces esto es otro tipo de requisitos típicos. ¿Por qué, digamos, no? Muchos de nosotros, cuando vamos a la obra, se van a dar cuenta, digamos, ¿no? Tenemos 5 metros de retiro. Esos 5 metros de retiro lo ponemos para poner algunos materiales, si es que no es el obrador. Entonces, pero, si ustedes ven, en las obras a veces nosotros decimos, sí, descárgueme la arena, el ripio, digamos, ¿no? En mi acera. Porque nosotros asumimos que es mi acera, digamos, ¿no? Puede ser que hasta usted se ponga a construir la acera. Entonces, pero la acera forma parte de lo que es el municipio, es parte de la ciudad, ¿ya? Entonces, no es su acera. Entonces, por lo tanto, tiene que sacar un permiso justamente para disponer de esa acera. Entonces, permiso de uso de acera se llama. Entonces, para cuando usted quiera, digamos, ¿no? Cierre, de donde le van a hacer poner. Está construyendo, va a cerrar esa acera, digamos, ¿no? Con qué sé yo, un tipo de cierre, qué sé yo, calamina, palos, lo que sea, ¿ya? Pero tiene que crearle un puentecito, digamos, ¿no? Con baranda y demás cosas para que la gente que camine por esa acera pueda desviar, digamos, ¿no? Y pueda justamente estar protegida de todos los escombros que vengan cayendo de su construcción, digamos, ¿no? Entonces, para eso más o menos viene hecho eso, ¿ya? Manipulación de materiales peligrosos, no hay mucho que hablar de eso, entre otros tipos de requisitos. La planificación dijimos que es el arte de prever los problemas, ¿no? Para eso necesito entender qué son los aspectos ambientales, entenderlos en su cabalidad, ¿ya? Las fichas de seguimiento ambiental, entonces las fichas de evaluación de impactos ambientales igual, entonces tienen cada uno de los aspectos que afectan a la obra. Entonces estos aspectitos están ligados a alguna situación de la obra, entonces qué sé yo, estucado, digamos, entonces, ¿a qué afecta el estucado, no? Al medio ambiente, ¿de qué manera, digamos, no? Entonces, si nos salimos, por favor, directamente, me quedan como 10 minutos en esta sesión, nos salimos, volvemos a ingresar a la misma, ¿ya? Entender los aspectos legales, digamos, ¿no? Los aspectos legales justamente son lo que les decía, digamos, ¿no? Comprender las normas, las leyes y demás. Entonces, no se trata de que yo como arquitecto
pretenda, digamos, ¿no? De que ya tengo este lote, lo voy a pelar enterito, digamos, ¿no? Entonces, porque voy a construir algo, digamos, ¿no? Pero resulta que tenía un arbolito, entonces si yo saco un arbolito, la ley me obliga a que si sacar ese arbolito a hacer un plan de adecuación de seguimiento ambiental. Entonces, en el cual voy a tomar, saco ese arbolito, si puedo lo planto en otro lado, pero tengo que plantar 10 arbolitos originarios justamente en alguna plaza que la alcaldía me designe, ¿ya? Entonces, o pagar, digamos, ¿no? Para ello, ¿no? Para que otra persona lo plante. Entonces, desarrollar una estrategia para una mejora continua justamente es lo que es parte de lo que es la planificación. Pregunta de examen, digamos, ¿no? ¿Qué es un aspecto y qué es un impacto? Aspectos, elementos de una de las actividades o productos y servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, el fuego es un aspecto. Entonces, es un aspecto, o sea, es algo normal, natural, digamos, ¿no? Que hay, digamos, ¿no? Los derrames de líquidos, los movimientos de tierra son aspectos. Entonces, pero los impactos, fíjense, se producen ya cuando este produce un cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos y servicios de la organización. Entonces, aspecto es una cosa, impacto es otra. Entonces, tengo que evaluar las dos cosas, ¿ya? Y ver qué es lo que hay en el medio, ¿ya? Por ejemplo, me dice arquitecto, pero ¿qué impacto puede ser positivo? Entonces, fíjense, ahí es lo que se llaman los códigos verdes en otros países. Aquí no existen los códigos verdes, ¿ya? Entonces, los códigos verdes en otros países me dicen que si yo tengo una fachada, digamos, ¿no? Que ecológicamente mejore el medio ambiente, qué sé yo, digamos, ¿no? Con respiradores, con plantas, digamos, ¿no? Entonces, que mientras más alto sea el edificio, hay unos aparatos que se han inventado que lo que hacen es tomar el dióxido de carbono, entonces lo purifican y largan solamente el oxígeno. Entonces, esos edificios, por ejemplo, les permite ser más altos, porque mientras más altos sean, más dióxido de carbono pueden consumir, digamos, y mientras más altos sean, la persona que esté invirtiendo tiene mayor rendimiento de su tierra, o de su proyecto. Entonces, están hechos para eso. Eso es beneficioso, por ejemplo, para el medio ambiente, ¿ya? Obviamente, si estamos hablando de que sea adverso, estamos hablando de cualquier tipo de, qué sé yo, en el aspecto, por ejemplo, un derrame, digamos, ¿no? Y un impacto, digamos, a la muerte de algún animalito. Aquí, por ejemplo, está ese ejemplo. La causa y el efecto, digamos. Entonces, el aspecto es la causa y el efecto es el impacto. Por ejemplo, la descarga de petróleo produce la muerte de pájaros. Entonces, fíjense, pucha, hay una relación media rara, digamos, en esto, pero esa relación justamente va a llevarnos a nosotros a entender un poquito ese tema de aspecto-impacto, ¿no? Otros tipos de ejemplos de aspectos de impacto. Por ejemplo, manipulación de materiales peligrosos, dicen, ¿no? Entonces, un aspecto es el potencial derrame. Entonces, no significa que el derrame sea algo. Si hay un derrame, listo, hay un derrame, pero si está encausado, digamos, o si está previsto que va a haber un derrame, entonces ya no va a producir ningún tipo de impacto, ¿ya? Entonces, si vos decís, ya, mi máquina mezcladora, digamos, ¿no? Tiene derrame de aceite, listo. Entonces, eso es un aspecto. Entonces, tiene derrame de aceite. Entonces, para evitar el impacto, vos le pones una manta, digamos, ¿no? Un plástico, básicamente. Entonces, abajo de esa máquina y todo lo que está ahí, o sea, lo que gotee esa máquina va a ir justamente ese plástico y no va a tocar el suelo y vas a evitar el impacto. ¿No? Porque el impacto sería la contaminación del suelo y el agua. Entonces, más o menos por ahí va. En el diseño de productos, fíjense, la disminución del volumen va a ser el aspecto y el impacto conservación de materias, digamos, ¿no? En servicios, por ejemplo, apertura del DDB. El DDB es ese tipo de sistema en el cual se instala el sistema de ductos de gas que van por abajo del suelo. Entonces, usted cava, ahí pone una tubería y se van a fijar, digamos, ¿no? Que ponen unos mojones amarillos que dicen, digamos, ¿no? Gas, digamos, ¿no? A tantos metros, dice, ¿no? Entonces, el aspecto de la generación de movimientos de tierra, o sea, porque se excava para poner justamente esta tubería, y el impacto, problemas de erosión. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Abajo hay una tubería, digamos, ¿no? Que está rompiendo todo ese esquema natural que hay. Significativo. Entonces, el sistema de gestión ambiental controla los aspectos e impactos ambientales significativos, ¿ya?
Entonces, durante la supervisión de proyectos deberá considerar los siguientes aspectos. Fíjense, esto por si acaso están en las matrices ambientales. Les decía yo les paso matrices ambientales para que ustedes vean y conozcan. Ya les he dicho, la universidad ya le falló. Entonces, usted no llevó esta cosa que debió llevar en medio ambiente, llevó otra cosa, llevó ecología. Entonces, pero las emisiones de aire, de agua, de residuos, contaminación de suelo, uso de materias y otros aspectos ambientales locales, por ejemplo, la pérdida de biomasa, por ejemplo, la flora de la fauna, digamos, todo eso está dentro de las planillas de Leopold, se llama. Entonces, ¿qué mide la cantidad de impactos ambientales que tiene una edificación? Entonces, usted pone, por ejemplo, un proceso constructivo ahí y lo que va a ser evaluar justamente el impacto ambiental que tiene esto dentro de su obra, ¿ya? Y obviamente, de acuerdo a la categoría que salga de esa matriz, porque esa matriz te da una categoría, entonces, de acuerdo a esa categoría, entonces usted, digamos, ¿no? Va a tener que hacer o un PASA o sencillamente no va a poder construir, ¿ya? Entonces, si es que usted produce más daño que beneficio, ¿ya? De los requisitos legales típicos, fíjense, están las leyes, códigos de práctica. Las leyes, por ejemplo, la ley local es la 1333. Entonces, ¿cuáles son los requisitos legales típicos en una obra? Entonces, el código de práctica, que es el código de organismo y obra, guías del sector. Por ejemplo, cuando usted hace un hospital, entonces tiene la guía para residuos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se manejan esos? Tiene mucho que ver con arquitectura esto, aunque no lo crean ustedes, por ejemplo, las normativas medioambientales le van a decir a ustedes de que cuando usted tenga un espacio, digamos, ¿no? De un lobby, entonces debería entrar la cantidad de gente que va a entrar a una sala. Entonces, y eso es medioambiental, o sea, para que la gente no se sofoque, no se lleve nada más, digamos, ¿no? Pero a su vez, digamos, ¿no? Es ocupacional y a su vez es arquitectónico. Entonces, porque para un espacio fluido, un espacio libre, áreas libres y no sé qué vaina más, entonces que van a venir guiados, ¿no? Entonces, viene por ese lado. Política sobre sitio, ¿ya? Les voy a comentar algo, por ejemplo, que me pasa a mí en las tesis, ¿ya? Muchas tesis se realizan ahí por la avenida San Aurelio, se ubican cuál es la avenida San Aurelio, ¿no? Entonces, característica de esas tesis, por ejemplo, es que dicen, no, por ahí está el estadio de Real Santa Cruz, entonces se les ocurre hacer un estadio. Entonces, y de todos los terrenos que seleccionan, se les ocurre seleccionar esta zona de este barrio, ¿ya? Entonces, ni siquiera me acuerdo qué se llama el barrio, ¿ya? Pero es por justamente San Aurelio. Pero ¿por qué la crítica a ese lugar? Digamos, las políticas sobre los sitios, digamos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de San Aurelio tiene la particularidad de que cuando usted hace un proyecto ahí, entonces los proyectos que usted hace son por fecha. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en alguna fecha San Aurelio está de zafra. Entonces, la época de la zafra implica que ese ingenio azucarero va a trabajar a full. Entonces, cuando trabaja a full ese ingenio azucarero, todo el humo ese que desprende se vuelve, o sea, la azúcar esa se vuelve a estado gaseoso y después cuando toca la piel de las personas vuelve a hacerse a estado líquido, digamos, ¿no? Medio sólido, no sé cómo, digamos, ¿no? Entonces, te das cuenta las personas que viven por ahí ya ni siquiera lo huelen. Entonces, no huelen eso, pero las personas que no vivimos por la zona, entonces pasamos por ahí y huele feo. Entonces, huele a hachi, ¿no es eso? Entonces, pero se van a dar cuenta de que, aparte de eso, cuando la gente suda, dice, no, mira qué cuchuquera, digamos, ¿no? Entonces, no es cuchuquera, digamos, ¿no? Simplemente es el hachi ese que se está volviendo a pegar en las personas, ¿ya? Entonces, otro ejemplo sobre políticas de sitios, por ejemplo, es las personas que escogen terrenos o escogen lugares que son cerca de un aeropuerto. Entonces, los aeropuertos tienen un ángulo, digamos, ¿no? Para que puedan arremeter, digamos, ¿no? Salir o entrar los vuelos, ¿ya? Y ese ángulo está guiado por un plano que te dice, digamos, ¿no? Que a las distintas distancias de ese aeropuerto no pueden exceder de altura algunos edificios, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones debe estar prevista por un arquitecto. Son políticas ambientales, fíjense, pero si el arquitecto no las conoce, entonces no le puede ir bien en el desarrollo de un proyecto. Imagínense, usted va a construir un edificio allá atrás del cinecenter, ¿no? Allá voy a hacer un edificio atrás del cinecenter, y usted se manda el hermoso edificio, lo presenta y todo,
Hablábamos acerca de eso en los aeropuertos, por ejemplo, hay esas políticas acerca de las alturas. Entonces, son políticas medioambientales, pero que afectan al diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de objetivos y metas. Entonces, las metas van a ser justamente a dónde usted quiere llegar y el objetivo, digamos, ¿no? La manera en la que usted va a llegar, ¿no? Entonces, nosotros establecemos esos objetivos y metas documentados en cada nivel y función pertinente, ¿ya? Entonces, consideraciones ambientales. ¿Qué son unas consideraciones ambientales? Fíjense, la escala del impacto. Entonces, cuando usted hace o llena una matriz de Leopold, que bueno, debería ser esta parte súper facilita para entenderle, ¿ya? Pero el problema, como les digo, es que ustedes no llevaron lo que tenían que llevar, ¿ya? Entonces, la escala del impacto, o sea, si afecta a mi casa, si afecta a mi manzano, si afecta a mi unidad vecinal, o por último, si afecta a toda la ciudad de Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con escala. Severidad del impacto, digamos, ¿no? O sea, si es permanente o si es temporal. Entonces, ¿qué tan duro es, digamos, ¿no? El tema del impacto? ¿Ya? Entonces, probabilidad de que suceda, cuántas veces ha sucedido, si es que va a volver a suceder y demás. Y por último, la duración, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto va a haber justamente este impacto o cuánto tiempo va a durar? Entonces, cuando hablábamos de la chiquitanía, hablábamos que se quemó la chiquitanía para que se siembre coca. ¿Y durante cuánto tiempo, digamos, no va a estar el impacto? Durante como 200 años, digamos, nos calculaban algunos. Entonces, es un impacto duro, digamos, ¿no? Entonces, los programas ambientales, ¿a qué pregunta responde? Fíjense, ¿cómo se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Quién lo produce? ¿Y bajo qué medio se produce un impacto ambiental? ¿Ya? Entonces, y todas esas respuestas van a ser lo que hace nuestro programa ambiental. Entonces, si yo llego a responder cada una de esas cosas, entonces estoy teniendo un programa. Entonces, ¿bajo qué medio voy a yo subsanar todos estos problemas que haya? ¿Ya? Parámetros típicos. Entonces, habíamos hablado acerca del sonido. Entonces, ahora estamos hablando de las emisiones al aire. Entonces, el VOC, que es compuestos orgánicos volátiles. Entonces, cualquier cosa que pueda producir fuego. Por ejemplo, lo que pasó acá atrás del colegio alemán. Entonces, un compuesto orgánico volátil es justamente el gas natural. ¿Ya? Otros gases ácidos, entonces compuestos de metales, dioxina. Entonces, dioxinas son estos que saturan el agua y producen la muerte de los pececitos. ¿Ya? Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, CO o CO2, o sea, dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, partículas, referente, digamos, ¿no? A partículas estáticas, por ejemplo, las partículitas estas que se producen cuando hay un incendio, digamos, ¿no? O sea, las cenizas, digamos, ¿no? Entonces, cómo dañan todo lo que es la vista, el pulmón y demás, digamos, ¿no? Entonces, el humo por el color, entonces, justamente viene ligado al tipo de material que se está quemando. Preguntas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros típicos de fluentes líquidos? Entonces, DBO o DQO, digamos, demanda biológica. El pH, que es común, por ejemplo, en todo lo que son en las piscinas, nosotros medimos siempre el pH en las piscinas y tenemos que tener un sistema para que justamente nosotros no podamos o no tengamos distintos problemas con el desagüe de las piscinas, ¿no? ¿Ya? El oxígeno disuelto se presenta en algunos casos cuando las empresas que trabajan con petroquímicos, entonces disuelven oxígeno líquido en agua. Entonces ahí es cuando se van a ver, por ejemplo, unos lagos o ríos, digamos, ¿no? Que encienden fuego, digamos, ¿no? Entonces, porque tienen oxígeno justamente que está ahí disuelto en una solución de agua. Entonces, y tienen calor, por lo tanto, tenés los tres elementos, ¿no? Un combustible, oxígeno y calor, y se produce el fuego, digamos, ¿no? Y STS, que son los sólidos totales suspendidos. O sea, esto es basura en el agua, ¿ya? Otros parámetros del agua, fíjense los compuestos de hidrocarburos. Entonces, hace, ¿qué se llama? Gasolina,
diésel y demás, aceites y grasas, y por último, compuestos metálicos. Plomo, por ejemplo, que es súper dañino, digamos, ¿no? Entonces, y es lo más común que hay, ¿no? Otros parámetros, fíjense, de los residuos. Entonces, esto de acá es una foto hermosa, digamos, donde se veía justamente el mercado de abasto en su mejor auge, digamos, ¿no? Entonces, cuando este mercadito, el mercado de abasto, estaba llenito así de basura. Entonces, y justamente era la calle, ni siquiera afuera o en el vertedero. Entonces, aquí se debe poner en los residuos, fíjense, el tipo de residuo, si es sanitario, si es reciclable, qué tipo de residuo, ¿no? Entonces, volumen o masa, la cantidad. Entonces, la frecuencia de la disposición, entonces, cada cuánto. Estas cositas, por si acaso, van a hacer que usted como arquitecto deba pensar en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Si usted hace un edificio, hago yo un edificio, digamos, ¿no? Aquí en la Bush, entonces, o aquí en la ciudad, perdón. Entonces, en la ciudad, hago así el edificiango. Entonces, hermoso el edificio y todo. Entonces, ¿cuántas personas viven en ese edificio, digamos, no? Y pongo la disposición de los basureros. Entonces, si yo no sé ubicar bien la orientación del basurero, entonces, todo el edificio va a oler mal. ¿Ya? Yo les digo por experiencia, digamos, que tenemos acá con algunos edificios que no han sabido colocar los basureros o los han colocado mal. La otra, por ejemplo, si no tienen las distintas características de diseño, usted como arquitecto diseñador, entonces no ha pretendido hacer, digamos, ¿no? un espacio donde la basura se coloque de una manera o se disponga de una manera en especial. Entonces van a venir los perros, le van a arrancar todos los lados y demás, digamos, de su basura, provocando justamente de que se disperse toda esa basura en la calle, que su calle se vea asquerosa y demás, ¿ya? Entonces, frecuencia de la disposición. Las personas que les gustan los hospitales o hagan los hospitales, pregunta de tesis, por ejemplo, cómo se maneja la basura, digamos, ¿no? Entonces, hospitalar dentro de su proyecto, digamos. Entonces, difícil de contestar eso, digamos, ¿no? Porque ustedes deben saber, digamos, ¿no? Que se manejan de distinta manera que la basura común, ¿ya? El lugar de exposición, dijimos, es súper importante. Si no sé la ubicación, entonces el viento me va a llevar todos esos olores, malos olores, digamos, dentro de un edificio, digamos, ¿no? Entonces, etiquetado en inspección, digamos, ¿no? Cuando se separan. Entonces, y el almacenaje y contención. Entonces, esto de acá, estamos hablando de cuando, qué tipo de elementos donde usted va a poner la basura. ¿Ya? Otros parámetros, fíjense, está el polvo, entonces el ruido y la temperatura. Parámetros de entrada, fíjense, volumen de los suelos, energía combustible y el agua. Entonces, residuos sólidos, cumplimiento de la gestión de residuos sólidos. Entonces, estos son residuos sólidos, por si acaso. Entonces, todo lo que es basura, aunque creo que este caso, esta foto no es tanto de basura, creo que es alguien que está vendiendo algo. Entonces, pero produce justamente estos elementos, fíjense acá, bolsitas y demás cosas. Entonces, los residuos, entonces, biodegradables, digamos, unos restos de comida, verduras, cáscaras, frutas, cáscaras de huevo, etcétera. Estos residuos serán colocados en envases verdes para su clasificación. De ser posible, se realizarán entierro y los mismos para producir compostaje o serán entregados al proveedor autorizado para su tratamiento final. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ya lo hemos implementado en la facultad. Antes no había, digamos, ¿no? La gente no sabía utilizar ni por si acaso. Y les aseguro que muchos de ustedes creen que son simplemente distintos basureros, digamos, ¿no? Pese a que diga plástico, mucha gente ni siquiera sabe que ahí va el plástico, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, biodegradables, fíjense, colocados en recipientes plásticos con tapa. Entonces, disponerlos en fosas de compostaje cercanas, techadas, respiradoras para eliminar gases. Entonces, este tipo de elementos ya biodegradables se van a fijar en otros lados como en Curitiba, que antes era un caos, era peor de lo que es Santa Cruz, digamos, 100 veces peor. Entonces, tanto en tráfico como en basura, como en nivel de estado de vida, digamos, ahorita es un ejemplo de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó su basura y los gases, por ejemplo, que se producen en el petróleo lixiviado, es el metano. Entonces, ¿qué es lo que hizo con el metano? Alimentó con ese metano una turbina y comenzó a producir energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, y con eso comenzó a generar justamente otro tipo de elementos. Bajó la incidencia de todo lo que es las facturas de agua, luz, teléfono y demás cosas en cuanto a energía. Entonces, y con eso comenzó a desarrollar otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, disponerlos en fosas de compostaje cercanas, techadas, respirador para eliminar gases, dice, ¿no? Entonces, incinerables, ¿no? Esta práctica solo aplica a los papeles higiénicos provenientes de los baños y se debe establecer en lugares autorizados para dicho fin, tomando en cuenta disponer el área adecuada de incineración,
y poner control de emisiones de partículas y evitar molestias a los vecinos durante la incineración. Esto, por ejemplo, nos pasó a nosotros. Yo hice una especialidad en hospitales, en la Católica. Y dentro de los proyectos que hicimos, nosotros fuimos a hacer un proyecto para un hospital de segundo nivel, o sea, transformar un hospital de primer nivel en uno de segundo nivel en San José Chiquito. Fuimos al hospital de San José Chiquito y resulta que, bueno, llegando ahí, digamos, no, olía a churrasco. Entonces, y resulta que había sido un problema eso, digamos, nosotros casi nos morimos ese rato, digamos, porque lastimosamente cuando llegamos a conocer de dónde era el olor, digamos, ¿no? Entonces, había sido de su cámara de incineración. Entonces, estaban quemando un residuo, digamos, de un tipo muerto. Entonces, cuando a alguien le amputan su pierna, digamos, ¿no? O le amputan algún miembro, entonces, sencillamente eso no se lo llevan ahí de souvenir, digamos, no, mira tu mano, digamos, entonces te la llevas ahí de recuerdo. Entonces, la incineran o la ponen justamente para desechos de hospitales, ¿ya? Entonces, eso nos pasó a nosotros y, por ejemplo, nosotros descubrimos que el problema que tenía es que su campanita de este incinerador era muy baja, por lo tanto el olor se iba totalmente hacia abajo y salía hacia adelante, por lo tanto no tenía una boca. Cuando a usted les toque hacer una churrasquera, tienen que hacerle una pequeña garganta, digamos, ¿no? Entonces a la churrasquera justamente para que cuando ustedes estén haciendo su asado o su churrasco, entonces no se vuelva todo el humo hacia la persona que está cocinando y sale hacia arriba directo, ¿ya? Igual tiene que ver que la partecita superior de la campana siempre esté por donde vaya el viento, no en contra, ¿ya? Hay gente que le pone solamente un huequito y no entiende que tiene que pasar el hueco para que absorba. Residuos especiales, disponer de recipientes adecuados para cada tipo, colocar los ambientes ventilados y señalizados. La manutención debe realizarse el personal capacitado y trasladar los residuos a los centros de venta o centros de reciclaje o reutilización de estos residuos. Entonces, por ejemplo, las pilas y demás cosas, eso se llama residuos especiales. Reciclables, por ejemplo, son los plásticos. Realizar la clasificación de acuerdo al tipo, evitar centros de reciclaje, enviar al centro de reciclaje o reutilización, lo que son papeles, lo que son cartones, lo que son plásticos y demás, digamos, ¿no? Utilizar rellenos sanitarios autorizados con licencia ambiental. Hay empresas, por ejemplo, que viven de reciclar tecnología. Entonces, de la tecnología pueden sacar hasta oro, digamos, ¿no? Entonces, que nadie sabe que lo tienen, digamos, ¿no? O porque son tan caros, digamos, todos los elementitos que utilizan, pero a veces tienen materiales súper caros, entonces, pero en menor cantidad, ¿ya? Residuos industriales, disponer recipientes adecuados para cada tipo. Estamos hablando de ácido, de sales y demás cosas que puedan salir de una empresa o una industria, perdón. Colocar los ambientes ventilados, señalizados. Manipulación debe realizarse por personal capacitado. Trasladar los residuos a centros especializados de tratamiento y disposición de final autorizados. Y por último, residuos hospitalarios o sanitarios. Realizar la clasificación de acuerdo a su tipo. Enviar a lugares autorizados con licencia ambiental. Entonces, la licencia ambiental es súper importante, ¿ya? Nosotros, como les decía, tenemos el gran problema de que dentro de todo lo que hemos aprendido, a alguien se le ocurrió cambiar el plan de estudio y decir que medio ambiente era ecología, entonces era lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, pusieron personas que no sabían nada acerca de lo que era la materia, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no? Ecología lo da un abogado, lo da un ingeniero de cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que ustedes debieron llevar justamente, o sea, de lo contenido analítico que debe llevarse, ahí justamente están los manifiestos, las fichas ambientales, entonces eso es lo que debe aprenderse, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para desarrollar nuestro trabajo. Recuerden lo que les dije al principio, las licencias de construcción tienen como requisito las licencias ambientales, y las licencias ambientales salen de un análisis de fichas ambientales, manifiestos y pasas, digamos, entonces planes de adecuación y seguimiento ambiental, ¿ya? Gestiones de aguas residuales. Tenemos dos tipos de aguas residuales, fíjense, aguas negras y aguas grises. Entonces, las aguas negras son las que provienen de los baños, se canalizan a través de los baños por tubos PVC, se dirigen hacia cámaras sépticas de doble compartimento. Creo que ya saben que es una cámara séptica. Entonces, descargar los pozos de filtración a la línea de filtrantes, me imagino que igual conocen eso. Otra opción es disponer de plantas de tratamiento certificadas, que es lo que hacemos nosotros al momento que tenemos alcantarillado. Las aguas grises o aguas provenientes de lavaplatos y duchas se canalizan por medio de tubos de PVC, efectivamente, dirigen hacia una serie de cámaras de trampas o cámaras de grasa, entonces dirigir una serie de filtración o galería filtrante. Entonces, característica de los primeros errores que comete un arquitecto al momento de construir, cuando no construye con alguien que ya tenga experiencia, entonces justamente no poner las cámaras de grasadora, ¿ya?
Las cámaras desgrasadoras tienen que ponerse en todo lo que vaya a recibir grasa. Por ejemplo, las cocinas, por ejemplo, las churrasqueras, digamos, ¿no? Entonces, cuando pongo un lavaplatos ahí en la churrasquera, tiene que tener su propia cámara desgrasadora, ¿ya? Conciencia ambiental, fíjense, es la clasificación de residuos y la prevención de derrames, digamos, ¿no? Entonces, en bolsas negras se ponen los orgánicos y en bolsas blancas los inorgánicos. Entonces, cartón, vidrio, plástico, metal, digamos, ¿no? Son inorgánicos, bien, orgánicos, restos de comida, desechos higiénicos, papel contaminado, huesos, pilas, etcétera, ¿ya? Perdón. Por último, este mensajito de cada uno de nosotros depende del cuidado de todo lo que nos rodea, ¿ya? Entonces, aunque no pareciera, digamos, ¿no? Todo este tema ecológico viene ligado a la arquitectura, ¿ya? Entonces, no por el tema de que ustedes diseñen algo que tenga que ver con las plantas o que tenga mucho verde, nada, digamos, ¿no? Sino que viene ligado a normativas que nosotros debemos cumplir justamente para poder construir y desarrollar cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Entonces, ya lo deberían conocer, ¿ya? Yo les voy a facilitar el material para esto, matrices de Leopold, programas de seguimiento y adecuación ambiental, entonces todas esas cosas yo les voy a dar. Ahorita no se los entrego porque es saturarlos de información que todavía no es competente, ¿ya? Ahora, el día de mañana se va a hacer el ICU, ¿ya? Entonces el Ilustre Consejo Universitario va a determinar qué se va a hacer con las clases de verano, ¿ya? O sea, qué se va a hacer con las clases estas de acá, me he dicho. Si se va a dar verano, si no se va a dar verano, cómo vamos a llevar estas clases, ¿ya? Entonces, para su conocimiento, en la posición en la que estamos los docentes, si nos dicen que vamos a reiniciar desde cero las clases, las reiniciamos sin ningún problema, ¿ya? Entonces, pero a ustedes va a ser lo mismo, la información ya la tienen ahí, entonces los cursos ya los tienen ahí. Lo que vamos a hacer va a ser afinar un poquito más todas las cosas estas de acá y vamos a tener más tiempito justamente para hacer mejor nuestros exámenes, ¿ya? Entonces, pero estas cositas ya las van a tener. Después de esto, iniciamos lo que es calidad, ¿ya? Después de calidad justamente viene que van a ser una o dos clases como máximo, ¿ya? Entonces, después de calidad, justamente vamos a hacer ya lo que es el tema 2. Entonces, el tema 2 ya viene ligado a lo que es las apps, que ya pueden ir viéndola. Entonces, está ahí todo el archivito de las apps subido. Ya yo tengo unas diapositivas que las vamos a pasar, digamos, pero en su momento. ¿Ya? Entonces, esto todavía no lo tienen ahí en el sistema. Se lo voy a pasar de nuevo. Entonces, para que ustedes lo tengan y lo puedan descargar. ¿Listo? ¿Alguna consulta, digamos? Por lo general, todo lo que digo acerca de preguntas de examen, ¿ya? Va ligado justamente a que se los puedo preguntar. Ahora, si no les toca eso, entonces, bueno, simplemente no es mi culpa, digamos, ¿no? O sea, voy a hacer un banco de preguntas y del banco de preguntas van a salir X cantidad de preguntas nada más, ¿ya? Entonces, a ver, me dice que los parámetros de entrada. Parámetros típicos. ¿Ya? Entonces, los parámetros de entrada, fíjense, simplemente son los parámetros que van a ser medidos, ¿ya? Una cosa son los parámetros típicos, entonces, pero los parámetros de entrada son los generales, ¿entienden? Entonces, el volumen del suelo, entonces, el volumen del suelo se mide para tener justamente el balance entre la pérdida de biomasa que se puede dar. Entonces, la biomasa justamente viene a ser esa energía que se produce al momento de tener, qué sé yo, un volumen de árboles o elementos, digamos, ¿no?
que protegen, digamos, ciertas áreas, digamos, ¿no? Entonces, la energía combustible se refiere justamente a todo lo que tenga que ver ¿qué se llama? Con aceite, con hidrocarburos y demás, digamos. Entonces, parámetros justamente de entrada se refiere justamente al agua y todo lo que pueda producir, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de ellos están los residuos sólidos, ¿no? Entonces, que para ello tenemos el cumplimiento de la gestión de residuos sólidos. Los residuos sólidos se refieren a todo lo que es basura, todo en general lo que es basura, ¿ya? Entonces, ya sea que sea producto, digamos, ¿no? De una construcción, o sea, desechos de una construcción, o sean simplemente, ¿qué se dice? Desechos de una construcción, o, digamos, ¿no? Productos completos, digamos, ¿no? O elaborados, digamos, ¿no? O sea, escombros, digamos, ¿no? Entonces, de una construcción. Entonces, cuando yo demuelo una casa, digamos, ¿no? Todos esos parámetros los saco afuera, o sea, todos los residuos, eso los saco afuera, mejor dicho. Entonces, ya eso llamamos parámetros de entrada. Entonces, los parámetros de entrada justamente es el general. Entonces, son dos tipos de parámetros, fíjense. Uno es parámetros típicos. Entonces, parámetros típicos y el otro son parámetros de entrada. O sea, son generales. Entonces, que nosotros debemos contemplarlos como generales, digamos. Entonces, eso, solamente hace referencia a eso. Entonces, básicamente es lo mismo, digamos, ¿no? Pero uno es general y el otro es específico, digamos, ¿no? Uno habla acerca de específicamente el agua, la contaminación del agua y los tipos de agua, digamos. Entonces, ¿ya? Pero en general es agua, ¿ya? Eso. Sí, las voy a subir, ¿ya? Entonces, voy a subir todas las diapositivas de eso, no se preocupen, ¿ya? Mañana se va a realizar el IQ, entonces mañana vamos a saber bien cuáles son las reglas del juego, entonces